Soy Raúl Francisco Pineda López, soy profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y creador de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, que es la única en México que tiene este enfoque. Fuimos los primeros organizadores del primer Congreso de Cuencas en México. Y a partir de este cuarto congreso, lo que nosotros vemos es un avance sustancial en cómo comprender el territorio de Cuencas como el territorio que nos puede permitir tener una sobrevivencia futura y un mejor manejo del capital natural para el aprovechamiento y el desarrollo social y económico de nuestro país. Así que en ese sentido, creo que el Congreso ha contribuido mucho a reunirnos a diferentes especialistas de diferentes áreas, de diferentes grupos, de diferentes sectores de la sociedad, y que ello es importante para poder tener un proceso de formación educativa alrededor de Cuencas. Cuencas no es solamente el decir voy a trabajar en la cuenca X o Y, sino trabajar con un sentido y un enfoque que permita integrar los componentes de la cuenca con las necesidades y los requerimientos y aspiraciones de la gente que vive en ella. Así que me da muchísimo gusto estar en el Congreso, estar participando y ver tantos ejemplos de fortalecimiento del trabajo conjunto para manejar este tipo de territorios. No solamente, como mencionaba Robert anteriormente, en términos de servicios ambientales ni de fortalecimiento de las ONGs, sino en general una mejor comprensión de lo que sucede en nuestro entorno y cómo eso lo podemos aprovechar para brindar mejores oportunidades a la gente que vive en las cuencas y a nuestro país al mantener, digamos, sus recursos naturales en un buen estado. Así que los retos son muchos. Los retos que derivan de esto es que nos damos cuenta de que hemos hecho, en general, la sociedad en el mundo ha hecho un gran daño en términos ambientales y ahora nos estamos preocupando por reparar. Así que en Cuencas uno de los puntos esenciales en términos educativos es entender que tenemos que prevenir más que remediar, y precisamente eso traerá como consecuencia que podamos tener grupos conjuntos de trabajo para poder establecer esos mecanismos de prevención que nos van a permitir tener un mejor ambiente en el futuro y también mejores oportunidades para el desarrollo. Es un gusto que este Congreso haya surgido también de una iniciativa que es la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el manejo de cuencas hidrográficas, que se formó precisamente en Querétaro y que a partir de eso pues tenemos más de 500 miembros y esperamos que eso vaya creciendo y tengamos un mejor impacto y que en el siguiente Congreso, sea donde sea, pues tengamos una mayor participación y sobre todo mejores resultados en el trabajo que cada uno de los especialistas y grupos estamos haciendo.